Comenzamos con la clase correspondiente a uniones químicas. En esta clase lo que nosotros vamos a ver es cómo los átomos de los distintos elementos van a combinarse entre sí para formar los diferentes compuestos que pueden llegar a dar, ya sean compuestos iónicos o compuestos moleculares, que es lo que vamos a ver más adelante. Y una vez formados estos compuestos iónicos y moleculares, cómo estos se relacionan entre sí para dar, digamos, lugar a lo que son las uniones químicas, que como grandes grupos nosotros lo vamos a tener divididos en lo que son las uniones químicas intramoleculares. Recuerden que intra es dentro, o sea que son las uniones que se van a dar dentro de las moléculas, y después tenemos lo que vamos a conocer como las uniones intermoleculares, ¿sí? Que las uniones intermoleculares son las que se dan entre moléculas. Entonces, empecemos con la descripción de cada uno de los grupos. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer con respecto a las uniones químicas es cómo se forman las moléculas y los compuestos, y en definitiva, ¿qué es una unión química? Lo que propone Lewis es que los átomos se van a combinar hasta alcanzar una configuración electrónica estable. Es decir, que al encontrarse de manera aislada, estos átomos se van a unir de manera de lograr un estado energético más estable. Eso es lo que favorece que dos átomos de distintos elementos o del mismo elemento se unan. ¿De qué manera se logra esta estabilidad? Bueno, teniendo una configuración isoelectrónica a la del gas noble más cercano. Recuerden que los gases nobles son los que pertenecen al grupo 18 de la tabla periódica, tienen la característica de tener una configuración electrónica estable. Particularmente nosotros nos vamos a centrar en lo que son los electrones de valencia, que son los electrones que ocupan el último nivel energético, y en este caso los gases nobles que ocupan, como les dije, el grupo 18 van a tener 8 electrones de valencia. Esta configuración es la que buscan tener los distintos elementos, ¿sí? Los distintos átomos de los elementos que están en la tabla periódica, como forma de conseguir esta estabilidad energética. Entonces, digamos que esta estrategia de lograr tener 8 electrones en su último nivel energético se conoce como la regla del octeto. ¿Cómo logra tener estos 8 electrones en su último nivel? Bueno, lo hace a través de generar enlaces químicos con otros átomos de manera de obtener alrededor 8 electrones de valencia. También tenemos que tener en cuenta que hay una excepción, que es el átomo de hidrógeno, que en este caso su último nivel energético se completa con 2 electrones. O sea que el gas noble más cercano que tiene el hidrógeno es el helio, y el helio tiene 2 electrones en su último nivel. Por lo tanto, el hidrógeno va a tener la particularidad en relación al resto de los átomos de los distintos elementos que va a completar, o sea, tiene un electrón en su último nivel y va a completar ese nivel ganando un electrón más o obteniendo un electrón más. El resto de los elementos que nosotros vamos a ver lo van a hacer teniendo 8 electrones en ese último nivel. Bien, como ya definimos qué es lo que buscan los átomos al combinarse, lo que vamos a ver ahora es a través de qué estrategia lo hacen. Esta estabilidad energética o este estado de menor energía lo logran a través de dos mecanismos, ¿sí? Que puede ser uno compartiendo electrones, que es lo que nosotros vamos a llamar unión covalente, y vamos a ver de qué manera se comparten esos electrones. Y otra de las estrategias que tienen para llegar a esta estabilidad energética y a esta configuración electrónica
de 8 electrones en el último nivel de energía es cuando forman iones, es decir, cuando hay una transferencia de electrones desde una especie a la otra. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar unión iónica. Como aclaración, también les digo que la regla del octeto funciona principalmente en lo que son los elementos del segundo periodo de la tabla periódica. Después hay excepciones que nosotros no vamos a trabajar sobre las excepciones, pero hay determinados compuestos que se forman donde hay lo que se conoce como excepciones a la regla del octeto. Se los nombro para que lo tengan en cuenta, no va a ser lo que nosotros vayamos a trabajar principalmente acá. En la figura del centro lo que podemos ver, lo que les comentaba de cómo logra tener los 8 electrones, si ustedes los cuentan, los 8 electrones, en este caso, en el flúor molecular, ¿sí? Que está formado por 2 átomos de flúor. Y en este caso lo que tienen representado es la molécula de agua. O sea, el que va a lograr tener 8 electrones es el oxígeno, mientras que el hidrógeno, como habíamos dicho, completa su último nivel de energía con 2 electrones. Por ahí, en este caso, sirva tener en cuenta lo que habíamos visto anteriormente en el modelo atómico de Bohr, ¿sí? Pensar como órbitas con distintos niveles de energía y una última órbita donde van a estar lo que se conocen los electrones de valencia, que son estos que van a participar de lo que son las uniones químicas que estamos viendo. Entonces, Lewis lo que hizo es representar esos electrones de valencia a través de los símbolos químicos que nosotros tenemos en la tabla periódica, como podemos ver acá, y asignarle un punto alrededor del símbolo químico por cada electrón de valencia que tenía ese elemento. A ese dibujo, ¿sí? O a ese símbolo acompañado de los electrones de valencia, se lo conoce como estructura de Lewis. Entonces, la estructura de Lewis va a responder, por ejemplo, los que pertenezcan al grupo 1 van a tener un electrón de valencia en el último nivel energético. Los que pertenecen al grupo 2A o grupo 2 van a tener 2. Los que pertenezcan al grupo 3 o 13 van a tener 3. Y así van a seguir hasta el grupo 18, que, como les había comentado, es el de los gases nobles, donde todos van a tener 8 electrones, salvo el helio, que en este caso solo tiene un nivel energético, por lo tanto va a completar ese nivel con 2 electrones. El resto lo van a completar con 8 electrones. Fíjense que la cantidad de enlaces que va a poder formar cada uno de los distintos elementos va a estar relacionado con lo que son los electrones que están desapareados. ¿Sí? Por ejemplo, en el oxígeno, esto es un par de electrones. ¿Sí? O sea, son electrones que están apareados. Estos que están solos, que son electrones sueltos, son los que van a poder formar enlaces con otro elemento. Fíjense, en el caso del flúor, nosotros vamos a tener la posibilidad de formar un enlace. En el oxígeno 2, en el nitrógeno 3, estos que están juntos no, en principio no van a formar enlaces. El carbono puede formar 4 y el boro va a poder formar 3. ¿Sí? De esta manera, como está representada la estructura de Lewis, nosotros podemos saber la cantidad de electrones de valencia que tiene y la cantidad de enlaces que va a poder formar inicialmente. A esta representación es lo que nosotros vamos a conocer como estructura de Lewis. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo armamos la estructura de Lewis para la unión de distintos
átomos. Esto acá está puesto paso por paso. Después en la práctica es un poco más intuitivo cómo se va haciendo. Lo hacemos siguiendo primero los pasos hasta adquirir cierta destreza. Entonces, vamos a tener que escribir el símbolo químico de los átomos que yo quiera unir. Yo lo voy a hacer de manera genérica con X y con Y. Esto del átomo menos electronegativo que ocupa la posición central tiene que ver cuando hay más de dos átomos de distintos elementos unidos. ¿Sí? Si ustedes tuvieran, por ejemplo, tres, en este caso, digamos, tres átomos distintos. En este caso, el átomo menos electronegativo va a ocupar la posición central. Y otra cuestión a tener en cuenta es que el hidrógeno y el flúor ocupan las posiciones terminales. ¿Sí? Ahora vamos a también explicar un poquito por qué el hidrógeno y el flúor tienen esas características. Después lo que va a haber que hacer es contar el número total de electrones de valencia de los átomos presentes. ¿Sí? O sea, contamos el total. Vamos a tener que tener en cuenta que cuando tenemos aniones poliatómicos, acuérdense que los aniones son especies que tienen carga negativa, poliatómicos porque están formados por más de un átomo, lo que va a haber que hacer a esos electrones de valencia, sumarle las cargas negativas. Esto lo vamos a ver con ejemplos. Después, si son cationes poliatómicos, en ese caso estamos hablando de compuestos con cargas positivas. Entonces, en ese caso tenemos que restar esas cargas positivas del total. O sea que de los electrones de valencia que yo sumé inicialmente acá, o sea, del total de electrones de valencia que yo contabilice, le tengo que restar esos electrones de menos que va a tener ahora, porque justamente un catión es una especie que tiene cargas positivas, que tiene carga positiva neta. Por lo tanto, ¿cómo se logra esa carga positiva neta? Bueno, si inicialmente era neutro, perdió electrones. Entonces yo los tengo que restar a la hora de armar la estructura de Lewis. Luego lo que nos pide es que dibujemos un enlace covalente sencillo entre el átomo central, en este caso, si fuese el oxígeno, con cada uno de los átomos que lo rodean. En este caso del agua, nosotros tenemos el oxígeno como átomo central y los dos hidrógenos como los átomos que lo rodean. La cantidad total que vamos a tener nosotros de electrones de valencia van a ser un electrón de valencia del hidrógeno, un electrón de valencia del otro hidrógeno y los 6 electrones de valencia del oxígeno. O sea que nosotros vamos a tener, en este caso, 8 electrones de valencia. Esos 8 electrones de valencia, nosotros vamos a tener 2 involucrados en este enlace, 2 involucrados en este enlace y los otros 4 van a pertenecer al átomo central, en este caso el oxígeno. Si ustedes se fijan, hay 2 en este enlace, por lo tanto, el hidrógeno tiene los 2 que necesita. Este hidrógeno le pasa lo mismo, tiene los 2 electrones que necesita para completar su último nivel de energía. Por lo tanto, cumple con lo que sería la regla del octeto, de parecerse o ser isoelectrónico, como habíamos dicho, con el gas noble más cercano, que en este caso es el helio. Y si contabilizamos los electrones que tiene el oxígeno, va a tener estos 4, que son 2 pares, que se conocen como pares de electrones no enlazantes, porque son pares de electrones que no están involucrados en ningún enlace. Y después va a tener otros 2 pares de electrones enlazantes, de manera tal que si yo sumo todos los electrones que rodean al oxígeno, voy a tener 1, 2, 3, 4, acá tengo 5 y 6, 7 y 8. Por lo tanto, cumple con la regla del octeto, obtiene los 8 electrones que necesita para asemejarse en su configuración electrónica externa al gas noble más cercano, que en este caso va a ser el neón. Por último, lo que se hace es
contar los electrones que tiene el átomo central y si este, por alguna razón, nos llega a tener 8 electrones, en este caso que vimos nosotros ya tenía los 8, solo haciendo un enlace con cada uno de los hidrógenos, en caso de que no tenga aún los 8 electrones, hay que intentar hacer más enlaces con los átomos que lo rodean de manera tal de completar el octeto del átomo central. Esto lo vamos a ver luego con ejemplos más concretos, pero en definitiva estas son los pasos o las reglas que tendrían que seguir para poder realizar de manera correcta una estructura de Lewis de un compuesto. Una propiedad que nosotros vamos a tener que retomar, que ya la habíamos tratado anteriormente, es la electronegatividad, que nosotros a la electronegatividad la habíamos definido como una medida de la capacidad que tiene cada elemento de atraer hacia sí los electrones que participan en un enlace. Entonces, nosotros habíamos dicho que un elemento que es muy electronegativo va a tener una mayor tendencia de atraer hacia sí a los electrones involucrados en un enlace. Si el elemento que nosotros estamos considerando tiene una baja electronegatividad, la tendencia que va a tener es a ceder esos electrones. Por lo tanto, esta es la propiedad que a nosotros nos va a permitir diferenciar qué tipo de enlace se va a dar entre los átomos de los distintos elementos. Habíamos visto que podían ser enlaces iónicos o covalentes. Entonces, este concepto de la electronegatividad es el que nos va a permitir definir eso. Como, digamos, reglas generales, vamos a tener que el flúor es el elemento más electronegativo, por lo tanto, siempre va a ser el que tenga la tendencia a atraer hacia sí los electrones cuando se combine con otros elementos. Luego, por regla general, vamos a tener que los no metales tienen electronegatividades altas, lo cual está incluido el flúor como el que tiene electronegatividad más alta, pero el resto de los no metales van a estar en la zona donde se encuentran las electronegatividades más altas. Esto va a ser en la zona superior derecha de la tabla periódica. Mientras que lo que son los metales, principalmente vamos a trabajar con lo que son los metales del grupo 1 y grupo 2, van a ser los menos electronegativos, por lo tanto van a tener una fuerte tendencia a ceder electrones, por lo tanto van a tener una fuerte tendencia a formar cationes. Mientras que los que son de electronegatividades más altas van a tener tendencia a formar aniones. Recuerden que la electronegatividad estaba también relacionada con lo que era la afinidad electrónica y con lo que tenía también que ver la energía de ionización. Conceptos que vimos anteriormente, pueden repasarlos. En definitiva, esos dos conceptos combinados da cuenta de la electronegatividad de un determinado elemento. Entonces, cuando nosotros representamos la estructura de Lewis, lo que vamos a hacer es una estructura de estas características, donde cuando se forme un enlace, nosotros vamos a poner el par de electrones que participa de ese enlace. Y los enlaces siempre van a tener o van a compartir un par de electrones. Entonces, ese par de electrones está representado de esa manera. En este caso, estamos viendo lo que sería la molécula de metano. Esta molécula de metano está compuesta por 4 átomos de hidrógeno y un átomo de carbono. Este átomo de carbono está unido a esos 4 átomos de hidrógeno por 4 enlaces simples, 4 enlaces covalentes simples. Ya igual vamos a hablar bien de este concepto. Estos 4 enlaces covalentes simples, de los cuales van a participar 2 electrones. Fíjense que si yo considero al hidrógeno,
este hidrógeno tiene los 2 electrones que necesita para completar su último nivel de energía. Lo mismo va a pasar con el resto de los hidrógenos. Y si me centro en lo que es el carbono, fíjense que el carbono también va a tener los 8 electrones de valencia que necesita para asemejarse al gas noble más cercano, en este caso el neón. Esto, como les decía, es lo que conocemos como la estructura de Lewis. Y la estructura de Lewis, cuando esos enlaces los representamos mediante líneas, es lo que vamos a conocer como la fórmula desarrollada. Entonces, ahora que presentamos un poco lo que son los conceptos previos que hay que tener para encarar este tema, vamos a hablar particularmente de lo que son las uniones intramoleculares. Como les dije anteriormente, son las que se dan dentro de la molécula. ¿Sí? Recuerden, intra, dentro. Entonces, dentro de lo que son las uniones intramoleculares, nosotros tenemos la unión iónica, la unión metálica y la unión covalente, que en cierta forma algo les estuve nombrando. Ahora las vamos a ver particularmente cada una, qué características tienen y cómo aplicamos los conceptos vistos previamente para definir cada una de ellas. Vamos a comenzar por lo que es la unión iónica. La unión iónica se caracteriza por formar cationes y por formar aniones, o sea que va a formar partículas cargadas. ¿Quiénes van a formar cationes o qué elementos van a formar cationes? Los que tengan bajas energías de ionización, o sea, los que con poca energía yo les pueda sacar un electrón. Esto también lo podemos ver como los elementos que tengan baja electronegatividad. Mientras que los que van a formar iones en este tipo de uniones son los que tengan una alta afinidad electrónica. ¿Qué era la afinidad electrónica? La afinidad que tenía un determinado elemento, ¿sí?, por atraer hacia sí un electrón en estado gaseoso, habíamos planteado en aquel momento. Entonces, estas propiedades de los elementos que tienen alta afinidad electrónica se va a correlacionar con la alta electronegatividad. Entonces, nosotros lo que vamos a usar a partir de ahora es el concepto de electronegatividad para definir el tipo de unión que se va a dar entre los átomos de distintos elementos. Entonces, vamos a ver que la unión iónica se da principalmente por la combinación de elementos de los grupos 1A y 2A, es decir, los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos, que se van a combinar con algún halógeno, acuérdense que los halógenos son los del grupo 17, o con el oxígeno. Fíjense que si ustedes van a la tabla periódica, la cual recomiendo que tengan a mano para esta clase, los halógenos y el oxígeno van a estar en la zona de la tabla periódica, o sea, arriba a la derecha, en la cual se encuentran los elementos que tienen altas electronegatividades. Mientras que los que son los metales del grupo 1A y 2A van a estar en la zona de la tabla periódica donde se encuentran los elementos que tienen bajas electronegatividades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Elementos con baja electronegatividad, o sea, con una fuerte tendencia a ceder electrones, se van a combinar con elementos de alta electronegatividad, los cuales van a tener una alta tendencia a atraer electrones. Esto va a hacer que los electrones cedidos por los elementos de baja electronegatividad pasen directamente a los elementos que los atraen de alta electronegatividad. Entonces ahí es donde se van a formar los cationes y los aniones. La unión que se va a dar entre estas dos especies es de tipo electrostática, o sea, tiene que ver unión de partículas cargadas, porque quedan con carga positiva y carga negativa. A este tipo de compuestos se lo va a llamar compuestos iónicos, y esto es lo que nosotros vamos a conocer como un enlace iónico. Si queremos verlo como ejemplo, acá tenemos al litio, ¿sí? El litio pertenece al grupo 1 de la tabla periódica. Por lo tanto, tiene un electrón de valencia. Acá tenemos representada su estructura de Lewis.
Si se combina con el flúor, que es un halógeno que pertenece al grupo 17 de la tabla periódica, nosotros vamos a ver que el flúor tiene 7 electrones. Si nosotros lo pensamos desde un punto de vista energético, más allá de que lo establecemos por una cuestión de electronegatividades, para el flúor es más fácil ganar un electrón, completar su octeto, o sea, completar sus 8 electrones y parecerse al neón, que perder 7 electrones. Por lo tanto, lo que sucede es exactamente eso. El litio pierde un electrón y se lo cede al flúor. El litio, al perder un electrón, lo que hace es ese último electrón que tenía en su último nivel energético, lo pierde, ese nivel energético, digamos que desaparece o deja de tener un electrón presente, entonces lo que va a quedar es el nivel energético anterior completo estable, que en ese caso se va a parecer en el caso del litio al del helio. Mientras que el flúor, ganando ese electrón del litio, se va a asemejar al neón. En esa transferencia de electrones, el litio queda como un catión porque pierde un electrón. Acuérdense que nosotros partimos de los elementos en la tabla periódica en estado neutro, por lo tanto acá la carga neta del litio es cero. Si pierde un electrón, va a quedar con una carga positiva de más. Por lo tanto, queda como un catión litio. Mientras que el flúor va a ganar un electrón y va a pasar a tener una carga negativa, convirtiéndose en el anión fluoruro o anión flúor. En este caso, el compuesto que forman es el fluoruro de litio. De manera un poco más detallada y secuencial, ¿qué es lo que sucede? Como les comentaba anteriormente. El litio pierde su electrón, lo cede, porque es un elemento de baja electronegatividad. Se transforma en el catión litio. El flúor gana un electrón, por lo tanto se transforma en el anión fluoruro, porque ahora tiene un electrón de más con respecto a lo que es su estado fundamental. Lo que va a pasar ahora es que el catión litio y el anión fluoruro, mediante lo que son fuerzas electrostáticas, y que, o sea, lo que llaman también fuerzas culómbicas, que cuando hablamos de fuerzas culómbicas, lo que estamos hablando es una fuerza que responde a esta, digamos, a esta ecuación. Una constante que ahora no viene al caso, donde tenemos la carga 1 multiplicado por la carga 2, todo esto sobre la distancia al cuadrado. O sea que la fuerza de atracción, en este caso, porque son cargas opuestas, o la fuerza de repulsión, si fuesen cargas iguales, nosotros acá estamos hablando de uniones, por lo tanto van a ser fuerzas atractivas, va a depender de la carga de una de las especies, de la carga de la otra de las especies, en este caso el litio y el flúor, y va a depender de la distancia al cuadrado que se encuentre. Entonces, en definitiva, la ecuación va a quedar de esta manera. Si yo sumo estas dos ecuaciones, lo que me va a quedar es el litio más el flúor, el electrón de acá y el electrón de acá, como están a ambos lados, los puedo cancelar, me queda el litio más el flúor, que es lo que yo tengo representado en este caso, y de este lado el catión litio y el anión fluoruro, que es lo que me termina quedando de este lado. De esta manera represento cómo la unión del litio con el flúor me da el fluoruro de litio. Vemos otros ejemplos para reforzar el concepto. En el caso del calcio, ¿sí? Nosotros acá tenemos lo que sería la ecuación química, como habíamos visto anteriormente, donde tenemos dos átomos de calcio sólido, se combinan con una molécula de oxígeno gaseoso para dar dos moléculas de óxido de calcio. Si bien en los compuestos iónicos, justamente como forman una red cristalina,
no es lo más apropiado hablar de moléculas, porque en sí no hay entidades aisladas como moléculas, sino que es una red cristalina donde se van a combinar el oxígeno con el calcio de manera intercalada y en una disposición geométrica determinada. Pero nosotros, bueno, no vamos a ver la geometría de las estructuras cristalinas, pero cuando se dan uniones iónicas en lo que son los compuestos iónicos, no es lo más apropiado hablar de moléculas. ¿Qué va a pasar en esa reacción? Bueno, tenemos el calcio, que el calcio corresponde al grupo 2 de la tabla periódica, por lo tanto tiene 2 electrones de valencia, se va a combinar con el oxígeno. El oxígeno pertenece al grupo 16 o 6A de la tabla periódica, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. En ese caso, el oxígeno, para completar el octeto, necesita 2 electrones y parecerse al neón. ¿De dónde va a obtener esos 2 electrones? Del calcio. ¿Por qué los va a obtener del calcio? Porque el calcio es un elemento de electronegatividad baja, por lo tanto tiene una fuerte tendencia a ceder los electrones, mientras que el oxígeno tiene una electronegatividad alta. Al tener una electronegatividad alta va a tener una fuerte tendencia a atraer los electrones hacia sí. Entonces, en este caso va a haber directamente una transferencia de electrones. Por eso, como les repito e insisto, estamos en una unión iónica. En esa transferencia nosotros vamos a tener que el calcio va a quedar con carga positiva, o sea, 2 positiva, porque en este caso tiene 2 electrones de valencia para ceder, y el oxígeno va a quedar con 2 cargas negativas, ya que va a aceptar esos 2 electrones de carga negativa cedidos por el calcio. Fíjense que el oxígeno gana 2 electrones, completa el octeto y se asemeja al neón, y el calcio, en realidad lo que sucede es que pierde esos 2 electrones de su último nivel energético y pasa a quedar con el nivel energético anterior completo. ¿Sí? O sea, todos los niveles energéticos internos, por llamarlo de alguna manera, están completos y son estables. Los que pueden estar incompletos son los últimos niveles de energía. Entonces, estos son los que van a ganar electrones y completarlo, o perderlos y pasar al nivel energético anterior completo y estable. No pierdan de vista siempre que las uniones químicas se dan en pos de lograr un estado de menor energía. Si queremos ver lo mismo con la combinación del oxígeno y el litio, vamos a tener que 4 átomos de litio se van a combinar con una molécula de oxígeno. Fíjense que acá el oxígeno ya aparece combinado como molécula, es el oxígeno molecular. Y esto me va a dar 2 moléculas. Recuerden de nuevo, no es lo más apropiado decir molécula en compuestos iónicos, pero lo vamos a usar así. 2 moléculas de óxido de litio. ¿Qué va a pasar en este caso? Yo tengo el oxígeno que tiene sus 6 electrones de valencia y va a necesitar 2 electrones para completar el octeto. Ahora, a diferencia del caso anterior del calcio, que ya el calcio tenía 2 electrones para cederle, en este caso el litio tiene uno solo, porque el litio va a tener un electrón de valencia que viene, ¿sí?, del grupo 1, por lo tanto tiene uno solo. Entonces, ¿qué es lo que va a ser necesario para que el oxígeno lo complete? Bueno, que haya 2 átomos de litio. Entonces, este electrón se lo va a ceder al oxígeno, el litio. Este otro litio le cede un electrón al oxígeno. Por lo tanto, en esta transferencia, lo que va a pasar es que el oxígeno va a ganar un electrón de cada litio, el litio va a perder su electrón, y con respecto a lo que son las cargas, el oxígeno va a quedar con una carga 2 negativa y el litio va a quedar con una carga positiva
cada uno. De esta manera se representa la estructura de Lewis en un compuesto iónico. Podemos ver acá otra unión iónica más de ejemplo, donde ya vamos a representar un compuesto un poquito más complejo que los anteriores, donde tenemos 3 átomos de magnesio combinados con, o que reaccionan con, una molécula de nitrógeno para darnos el nitruro de magnesio. En este caso, si nosotros vamos a representar la estructura de Lewis, tenemos que el nitrógeno perteneciente al grupo 5 va a tener 5 electrones de valencia. Y se va a combinar con el magnesio, que el magnesio pertenece al grupo 2 de la tabla periódica, por lo tanto va a tener 2 electrones de valencia. Si el nitrógeno tiene 5 y tiene que lograr tener 8 en su último nivel, lo que va a necesitar son 3 electrones. Mientras que el magnesio, para lograr la estabilidad energética, va a tener que perder 2 electrones. Por lo tanto, y atendiendo a lo que era la fórmula que nosotros aprendimos, cómo armábamos las fórmulas de los distintos compuestos cuando vimos la clase de nomenclatura, a través de los números de oxidación. En este caso, la fórmula que tenemos del nitruro de magnesio, también podríamos decir dinitruro de trimagnesio. Por lo tanto, esto va a tener 3 magnesios y 2 nitrógenos. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Un magnesio le va a ceder sus 2 electrones a un nitrógeno. Por lo tanto, van a desaparecer estos electrones y ahora los va a tomar este nitrógeno. Luego, el magnesio que sigue le va a ceder 1 a este nitrógeno. Por lo tanto, este nitrógeno ya va a tener sus 8 electrones para completar el octeto, quedando con una carga 3 negativa, ¿sí? Porque adquirió u obtuvo o le fueron cedidos 3 electrones. Mientras que este magnesio va a quedar con una carga 2 positiva, ya que perdió 2 electrones. Y lo que va a suceder ahora es que de los magnesios restantes, a este, al del medio le quedaba 1 y a este 2, que van a ser cedidos todos a este nitrógeno. Por lo tanto, este nitrógeno también va a quedar con carga 3 negativa y estos magnesios con carga 2 positiva. De esta manera nosotros representamos la estructura de Lewis de los compuestos iónicos. En este último caso, quizá una estructura un poco más compleja. Fíjense que intercalamos, esto es lo que les decía yo, que como están en una estructura iónica, una estructura cristalina, estos átomos no forman propiamente lo que se dice una molécula. Entonces se los representa de esta manera, ¿sí? Como iones intercalados, que es aproximadamente la forma en que se pueden llegar a encontrar en la estructura cristalina. De todas maneras, la estructura de Lewis no es una estructura que nos informe geometría, o sea, no nos dice la geometría, la forma y la disposición espacial que tiene un determinado compuesto. Solo nos está hablando de la distribución de los electrones de valencia en el enlace, en este caso en el enlace iónico. Entonces, a modo de resumen, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a plantear una unión iónica o por qué pensar en una unión iónica cuando nos dan determinados elementos? Primero lo que vamos a tener que determinar es la diferencia de electronegatividades, ¿sí? Lo que van a tener es una diferencia muy grande y se va a dar entre elementos de baja electronegatividad combinados con elementos de alta electronegatividad. Esa diferencia de electronegatividad nosotros la vamos a fijar en que va a tener que ser igual o mayor que 2. Otra forma de ver la unión iónica es que generalmente la vamos a encontrar cuando se combinan
metales con no metales, justamente porque son los que tienen la mayor diferencia de electronegatividad entre ellos. Y como les remarqué anteriormente, no hay fórmula desarrollada en lo que sería la unión iónica, solo se usa la estructura de Lewis. Por esto de que en realidad las uniones iónicas no se pueden considerar compuestos moleculares. La fórmula desarrollada, la que habíamos visto con las líneas saliendo del átomo central hacia los átomos periféricos que están en el enlace, eso es más para una estructura molecular. Dejamos atrás lo que es la unión iónica. Acá lo que vamos a hablar es de la unión metálica, que como el nombre lo indica, es una unión que se da entre metales. La característica que tiene la unión metálica es que se da entre elementos de baja electronegatividad y de electronegatividades cercanas, es decir, similares, parecidas. Y lo que van a formar es una estructura que se conoce como mar de electrones. ¿Y qué quiere significar esto? Fíjense que nosotros acá tenemos representado lo que son los cationes metálicos. En este caso tenemos el catión del cobre. En esta otra imagen lo tenemos de manera genética. Van a ver que están representados los átomos metálicos en forma de cationes. ¿Esto por qué? Bueno, porque tienen una fuerte tendencia, o sea, como tienen bajas electronegatividades, lo que tienen es una gran tendencia a ceder electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien estos cationes metálicos, correspondientes a los distintos metales, podemos pensarlo para el cobre, para el aluminio, para el hierro, están en posiciones fijas y fuertemente atraídos entre sí, los electrones que los rodean, que son los que están representados acá, no están asociados a cada uno de los cationes que pertenecen, sino que tienen libre movimiento. Pueden desplazarse de un átomo a otro. Esto es lo que se conoce como el mar de electrones. Si bien los átomos metálicos que forman estos cationes están fijos en una posición, piensen que los metales en su mayoría son sólidos, tienen altas densidades, tienen forma y volumen definido, por lo tanto no pueden desplazarse, no tienen capacidad de movimiento, pero los electrones que los rodean sí. Entonces, esto lo que va a conferir a los metales determinadas características, como ser buenos conductores de la electricidad y de la temperatura, o sea, y del calor en realidad, que es una forma de energía, debido a que estos electrones tienen movimiento. Entonces pueden llevar la carga y también pueden transferir el calor, o sea, es decir, la energía. Otras características que tiene la unión metálica son la alta densidad, ya que las partículas se encuentran fuertemente atraídas entre sí, dejando poco espacio entre ellas. El único espacio que hay entre ellas es el que está ocupado por este mar de electrones. Tienen puntos de fusión elevados porque justamente esta fuerte atracción y esta cercanía que tienen hace que haya que entregar mucha energía para romper estos enlaces. Y una característica muy particular de los metales es que son maleables. Esto de que sean maleables es que, digamos, uno los puede después cambiar la forma sin que se rompan, digamos, sin que se quiebre su estructura, se los puede laminar, se los puede estirar. Y esto tiene que ver con que las capas de los cationes, al tener estos electrones que se pueden mover, uno lo podría pensar como si actuasen como lubricantes. Sí, eso es una forma de imaginárselo, no es necesariamente ese el concepto, pero para que se lo imaginen, este mar de electrones funciona como lubricante entre los cationes, entonces permitiría que se deslicen unos sobre otros. De esta manera es lo que le va a conferir esta propiedad de la maleabilidad que tienen los metales. También los metales tienen un brillo característico que es producto de esta disposición electrónica particular que tiene la unión metálica. Luego de la unión metálica, lo que vamos a ver es lo que se conoce como unión covalente. Como característica
de la unión covalente, lo que va a pasar es que, en este caso, la estrategia para lograr la estabilidad energética o lograr un estado energético más favorable, los átomos de los distintos elementos que se combinen, lo que van a hacer es compartir los electrones de valencia. Así como nosotros teníamos que en la unión iónica los electrones eran aceptados o cedidos por las especies involucradas, en este caso vamos a tener que los elementos involucrados van a compartir estos electrones de valencia. Además, nosotros vamos a llamar compuestos covalentes a los que solamente tengan compuestos, a los que solamente tengan enlaces covalentes. Esto después, más adelante, vamos a ver por qué es así. Entonces, ¿qué sucede en el caso que tenemos acá ejemplificado del hidrógeno? El hidrógeno, como habíamos dicho, pertenece al grupo 1. Por lo tanto, va a tener un electrón de valencia. Va a querer asemejarse, o como habíamos dicho nosotros, ser isoelectrónico con el gas noble más cercano, que es el helio. El helio tiene 2 electrones en su último nivel. Por lo tanto, el hidrógeno debería ganar un electrón. Ahora, como se combina, en este caso, con otro hidrógeno, el problema que tenemos acá es que nosotros habíamos dicho que para la unión iónica la diferencia de electronegatividad era lo que iba a definir la transferencia o no de electrones. En este caso, como lo que estamos queriendo unir son 2 átomos de elemento, del mismo elemento que tienen la misma electronegatividad, acá no va a haber un elemento que tenga una mayor tendencia a atraer hacia sí ese par electrónico del enlace. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso es la de compartir los electrones. Entonces, lo que se va a formar es esta estructura, donde si yo considero cada hidrógeno de manera individual, va a tener sus 2 electrones, pero van a estar compartidos de igual manera entre los dos. Acá no hay una transferencia neta de electrones, por lo tanto no vamos a tener la formación de partículas cargadas, y en este caso esta estructura de Lewis le va a corresponder esta estructura desarrollada, donde esta línea lo que nos va a representar son esos 2 electrones que están compartidos en este enlace covalente. A modo de ejemplos de la unión covalente, vamos a tener la formación del flúor molecular. En este caso, el flúor un átomo de flúor se va a combinar con otro átomo de flúor, por lo tanto, los dos van a tener la misma electronegatividad y la misma cantidad de electrones de valencia, que van a ser 7. Por lo tanto, los dos necesitan un electrón para quedar con una configuración electrónica similar a la del neón. ¿De qué manera lo logran esto? De la manera en que ustedes lo ven representado acá. Cada flúor tiene 7 electrones. Si comparten un par, donde a ese par lo van a formar un electrón de un flúor y un electrón del otro flúor, si nosotros ahora contamos cada flúor individual, vemos que este tiene 8 y también vemos que este tiene 8. Ambos van a llegar a 8 siempre y cuando consideremos este par que está compartido. Entonces, de esta manera es que nosotros representamos una unión covalente. En este caso, como les había dicho, la estructura de Lewis, y en este caso la estructura desarrollada. Hasta ahora lo que vimos son uniones covalentes cuando se dan entre átomos iguales, lo cual de alguna manera es fácil de ver porque si tienen la misma electronegatividad y ninguno va a tener una mayor tendencia a atraer los electrones hacia sí, la única estrategia que queda para poder llegar a la configuración más estable es compartiendo electrones, porque ninguno de los dos se lo puede quedar, ni ninguno es tan débil como para cederlo. Ahora, si nosotros vamos en el caso de la molécula de agua también va a tener unidos sus átomos por unión covalente. Entonces, lo que
va a definir que dos átomos de distinto elemento se unan por unión covalente es la diferencia de electronegatividad menor a 2. Cuando nosotros hacemos la diferencia de electronegatividad, es decir, la resta de la electronegatividad del elemento más electronegativo menos la electronegatividad del elemento menos electronegativo, si esa diferencia nos da un valor menor a 2, nosotros lo que vamos a decir es que se van a formar enlaces covalentes o uniones covalentes. Fíjense que acá en la unión covalente tenemos electronegatividades similares, pero de valores altos. En la unión metálica teníamos electronegatividades similares, pero de valores bajos. Eso como para poder hacer diferencia entre los distintos tipos de unión. Ya habíamos hablado anteriormente de este concepto, pero lo reforzamos. Fíjense que cuando ustedes representan la estructura desarrollada, en este caso vamos a hacer la del agua, este par de electrones y este par de electrones que están acá son pares de electrones libres o también se los conoce como pares de electrones no enlazantes. Mientras que este par de electrones que está acá y este que está acá, lo mismo en el flúor, estos que están acá van a ser pares de electrones enlazantes porque son pares de electrones que están participando del enlace covalente. Y como otra característica de la unión covalente es que se va a dar entre no metales. Estos no metales pueden ser el mismo no metal, cuando nosotros, por ejemplo, vemos lo que son las moléculas diatómicas, como el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el yodo, o si no, bueno, podrían llegar a ser no metales de distintos elementos, como el caso de la molécula de agua, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. La manera en que vamos a definir las uniones covalentes que se dan entre átomos del mismo elemento van a ser las uniones covalentes homonucleares, ¿sí? O una unión covalente homonuclear. Mientras que si la unión covalente se da entre átomos de distinto elemento, la vamos a conocer como unión covalente heteronuclear. Esta es una clasificación más que se les puede dar a las uniones covalentes en cuanto a los elementos que la componen, si son el mismo elemento o son de distintos elementos. Otra característica que se puede dar dentro de lo que es la unión covalente es lo que se conoce como enlaces dobles. En los enlaces dobles, o sea, la unión covalente doble, lo que vamos a tener es que en lugar de compartirse un par de electrones entre los distintos átomos, se puede o se va a compartir dos pares de electrones. Este caso lo podemos ver, por ejemplo, en el dióxido de carbono y en este caso en el etileno. Fíjense que el oxígeno pertenecía al grupo 16, por lo tanto tiene sus 6 electrones de valencia alrededor de él. El carbono pertenece al grupo 4, por lo tanto va a tener sus 4 electrones de valencia alrededor de él. Lo mismo va a pasar con el otro oxígeno. Entonces, en este caso, las electronegatividades van la diferencia a ser menor a 2, por lo tanto, la estrategia por la cual estos átomos van a intentar lograr un estado energético más favorable, que no pierdan de vista eso, de por qué se combinan los elementos y no se quedan en el estado que están, es porque combinados de esta manera adquieren una configuración o un estado más estable energéticamente. Entonces, al oxígeno, a cada oxígeno le faltan 2 electrones para llegar a tener 8, y al carbono le faltan 4 para llegar a tener 8. Podría plantearse también la situación de que el carbono perdiera 4, pero con el carbono lo que se da es no la pérdida de 4 electrones, sino la ganancia de 4 electrones. Entonces, el oxígeno con el carbono comparten 2 pares de electrones, lo que quiere decir que son 4 electrones. Entonces, van a estar los 6 del oxígeno más 2 del carbono, ahí tengo 8 para el oxígeno. El carbono
inicialmente tiene 4, más 2 que le aporta un oxígeno, va a quedar en 6, más otros 2 que le aporta el otro oxígeno, en definitiva va a tener 8. Entonces, si ustedes se fijan, acá quedan todos con 8 electrones mediante esta estrategia de compartirlo. Pero fíjense que en lugar de compartir 2, acá están compartiendo 4. Por lo tanto, si nosotros antes representábamos con una línea un enlace simple, el enlace doble lo representamos con dos líneas. Y lo que tenemos que interpretar acá es que hay 4 electrones enlazantes. También lo podemos ver como 2 pares de electrones enlazantes o que tenemos un enlace doble. Y en los oxígenos nos van a quedar 2 pares de electrones no enlazantes. O sea que esta estructura la vamos a ver de esta manera. Lo mismo corre para el etileno. En este caso, nosotros vamos a tener de nuevo el carbono. Estos carbonos tienen 4 cada uno, electrones de valencia. Si comparten 2, ahora van a tener 6 y 1 que le aporta cada hidrógeno, van a llegar a 8. Lo repito de nuevo, nosotros tenemos el carbono con 4 electrones de valencia originalmente. Cuando se combina con otro carbono, van a poner en juego 2 cada uno, formando el enlace doble. Por lo tanto, acá les van a quedar 6 electrones a cada uno. Les están faltando 2, entonces acá va a venir un hidrógeno a compartir, acá otro hidrógeno a compartir, acá otro hidrógeno a compartir y acá otro más. Recuerden que los hidrógenos completan su último nivel con 2, así que compartiendo uno con el carbono, ya llegan a los 2 que necesitan. ¿Sí? Acá tiene 2, acá tiene 2, acá tiene 2 y acá tiene 2. Y si lo vemos desde uno de los carbonos, tenemos 4, 5, 6, 7, 8. Y si lo vemos desde este otro carbono, también. Ahí tenemos los 8. De manera más prolija, esto lo vemos acá y lo vemos en la fórmula desarrollada en este gráfico. Entonces, esto que vimos acá es que una estrategia que también podemos tener como recurso en el enlace covalente es la de formar enlaces covalentes dobles. Y así como teníamos los enlaces dobles, podemos llegar a tener lo que es un enlace triple. En este caso, en el enlace triple, lo que se van a compartir son 3 pares de electrones entre los átomos involucrados en el enlace. Un ejemplo que podemos tener es en la molécula de nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno pertenecía al grupo 5, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia. Si tiene 5 electrones de valencia, va a necesitar 3 electrones para llegar a 8 y asemejarse al gas noble más cercano. Al combinarse con otro átomo de nitrógeno, la estrategia es compartir 3 pares de electrones. De manera que vamos a tener 3 pares de electrones enlazantes, que son los que están involucrados en el enlace, y vamos a tener 2 pares de electrones no enlazantes. Y acá van a ver representado la estructura desarrollada y acá la estructura de Lewis y cómo contabilizamos los electrones para llegar a 8, cumplir con la regla del octeto. Podemos ver un caso que se da, digamos, entre los átomos de carbono, suele darse de manera más frecuente la formación de triples enlaces, como en el caso que vemos acá del acetileno, donde la particularidad que podemos destacar es que no hay pares de electrones no enlazantes. Fíjense que tanto el carbono como el hidrógeno no le sobran electrones que no estén involucrados en los enlaces. Y por último, dentro de lo que son las estrategias del enlace covalente para lograr el octeto y así tener una configuración electrónica más estable energéticamente, está lo que se conoce como el enlace covalente dativo.
¿Qué característica tiene el enlace covalente dativo o coordinado? También es el nombre que recibe. Que los electrones compartidos en el enlace son aportados por uno solo de los átomos. Como ejemplo, podemos poner el óxido sulfúrico, donde 3 átomos de oxígeno se unen mediante unión covalente al azufre. Fíjense que si el azufre comparte 2 pares de electrones con el oxígeno, acá se los representa con una X y con una o un círculo de distintos colores. Esto es solamente para que quede más claro de manera gráfica cómo se da el enlace. Pero ustedes siempre tengan en cuenta que los electrones no se pueden distinguir de quién son. O sea, el electrón tiene características propias del electrón y el electrón de un átomo de azufre es igual al electrón de un átomo de oxígeno. Acá se representan de manera distinta para que quede más claro cómo se da el enlace. Entonces acá el azufre, el átomo de azufre con un oxígeno va a compartir 2 pares de electrones. Por lo tanto, si yo cuento los electrones del azufre, voy a llegar a que ya tiene los 8. Y también si cuento los de este oxígeno también llega a los 8. Por lo tanto, ya habrían completado su octeto. El azufre no va a poder recibir más electrones porque si no, estaría superando el octeto. Que de todas maneras, como les comenté al principio, hay ciertos compuestos que no respetan la regla del octeto y algunos se pasan o se quedan cortos, ¿sí? Pero no vamos a entrar en ese tipo de compuestos. Entonces, en este caso, el azufre ya tiene los 8 electrones que necesita, pero hay 2 oxígenos que no. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el azufre? Con ese par de electrones libres que tiene, los va a poner a disposición para los enlaces con los oxígenos. Entonces, ahí se va a formar lo que se conoce como un enlace covalente dativo, que es como un enlace covalente simple, pero la característica que tiene es que los 2 electrones del enlace los aporta uno solo de los átomos. Pero a los fines del análisis de los enlaces es lo mismo que un enlace covalente simple. La única diferencia que, para dejar evidenciado eso en la estructura desarrollada, lo vamos a representar con una flecha, apuntando hacia el átomo que los recibe y partiendo desde el átomo que los cede. Siempre esto lo vamos a tener a partir del átomo central que se lo cede a, en este caso, los oxígenos periféricos. Otra situación que se nos puede presentar dentro de lo que es la unión covalente son los que se conocen como iones poliatómicos, ¿sí? Iones porque tienen carga, por lo tanto van a poder ser cationes o aniones, y poliatómicos porque están formados por más de un átomo. En este caso vamos a ver al anión carbonato. ¿Sí? Entonces el anión carbonato va a estar formado por carbono y 3 oxígenos. Como tiene la carga 2 negativa, esto lo que me va a estar diciendo es que va a tener 2 electrones de más. O sea que estos electrones de más yo se los voy a adicionar a alguno de los oxígenos. ¿Sí? O sea, voy a adicionar un electrón a 2 oxígenos distintos. No le puedo asignar los 2 electrones al mismo oxígeno. Entonces, yo sé que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, porque pertenece al grupo 16, más 1 que le estoy aportando de afuera. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo va a pasar con este. Tiene 6 electrones de valencia más 1 que viene de afuera. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo sé que el carbono tiene 4 electrones de valencia porque pertenece al grupo 14. Entonces voy a poner 1 acá, y este oxígeno va a tener 6. ¿Sí? O sea, porque no hay el aporte de ningún electrón, va a tener los 6 electrones de valencia que le corresponden. Vamos a tener 1,
2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera, si yo tengo que lograr que todos tengan 8 electrones, lo voy a hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Acá voy a generar un enlace, acá voy a generar otro enlace, y acá lo que puedo generar es un doble enlace. La manera correcta de poner esto es así. Entonces, si cuento este oxígeno, tiene 8 electrones. Si cuento a este oxígeno, acá me olvidé de aportarle los dos. Si cuento este oxígeno, tengo 8 electrones. Si cuento a este oxígeno, tengo 8 electrones. Y si cuento a este carbono, tengo 8 electrones. Por lo tanto, esto lo pongo entre corchetes y le asigno la carga negativa de 2, que esa carga negativa de 2 corresponde a que estoy indicando que tiene 2 electrones de más. Esta sería lo que dibujé acá, la estructura de Lewis, y esa estructura de Lewis le corresponde esta estructura desarrollada, donde ustedes acá ven un doble enlace, un simple enlace y otro simple enlace. O sea que los oxígenos que recibieron electrones forman simples enlaces, porque ya tienen el aporte de un electrón desde afuera, mientras que el oxígeno que no recibió electrón de afuera forma un doble enlace para completar el octeto. En este caso podemos ver cómo se forma, ¿sí?, un ion poliatómico con carga positiva, o decir, un catión, en este caso el catión amonio. Acá lo que vamos a tener es el nitrógeno unido a 4 hidrógenos. Entonces, nosotros sabemos que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia por pertenecer al grupo 5 en la tabla periódica. También sabemos que si nos indica que tiene carga positiva, es que perdió un electrón. Entonces, por lo tanto, si cada uno de estos hidrógenos, por pertenecer al grupo 1, tenía o aportaba un electrón de valencia, si tiene carga positiva, yo voy a tener que sacarle un electrón de valencia. Por lo tanto, lo voy a marcar ahora yo como tachado. Esto para que ustedes vean cómo lo tienen que considerar. Después lo que hacen cuando hacen la estructura de Lewis es no incluirlo directamente, no lo ponen. Pero yo para que vean que originalmente tiene un electrón, pero como en la estructura me están indicando que tiene carga positiva, tiene que perder un electrón esta estructura. Entonces, este es el electrón que pierden. Se lo pueden sacar a cualquier hidrógeno, pero sacan uno solo y de un solo hidrógeno. Por lo tanto, ahora tenemos que ver de qué manera logramos que todos completen el octeto. Si ustedes se fijan, acá tienen 2 electrones, acá tienen 2 electrones, acá tienen 2 electrones, o sea que hay 3 pares de electrones. Recuerden que los hidrógenos completaban con 2, o sea que esto, para escribirlo de manera más apropiada, lo podrían poner de esta manera. Por lo tanto, ustedes están teniendo acá que este hidrógeno tiene sus 2 electrones para completar su último nivel de energía. Este hidrógeno también tiene los 2 electrones. Este hidrógeno tiene los 2 electrones. Por lo tanto, estos hidrógenos completaron su último nivel de energía. Si nos fijamos desde el nitrógeno va a completar con 8. Tiene sus 8 electrones, por lo tanto completa el nivel de energía, y me está quedando este hidrógeno que no tiene ninguno. Pero, o sea, no tiene, primero que no tiene electrón para formar un enlace, y tampoco el nitrógeno podría aceptar un enlace más porque ya tiene sus 8 electrones de valencia. Por lo tanto, la estrategia que va a quedar es que estos 2 electrones formen lo que habíamos nombrado nosotros un enlace coordinado o dativo. O sea que estos 2 electrones los va a aportar el nitrógeno. La pérdida, o sea, vamos, como es una partícula cargada, la vamos a poner entre los corchetes, le ponemos el signo más, porque de esta manera nosotros damos cuenta de que se perdió un electrón, y si queremos representar la fórmula desarrollada, sería esta que está acá. Aunque acá no lo aclara, pero podríamos hacerlo, este enlace, al ser dativo, lo podemos representar con una flecha. Es para informar que es dativo y dejarlo más claro en la estructura, pero a los niveles del análisis se considera como un enlace covalente simple.
Por último, dentro de la unión covalente, lo que podemos ver son las uniones combinadas, donde tenemos tanto uniones covalentes como uniones iónicas dentro del compuesto. En este caso, lo que vamos a analizar es el sulfato de sodio, ¿sí? En este caso tenemos el anión sulfato, que va a estar compuesto por un azufre y 4 oxígenos, y también lo que nos está indicando es que tiene una carga de 2 negativa. Por lo tanto, si tiene una carga 2 negativa, esto nos dice que tiene 2 electrones de más. Por lo tanto, a algunos de los oxígenos, como habíamos visto, le agregamos un electrón. Sabemos que los oxígenos tienen 6 electrones de valencia, por lo tanto, colocamos los 6 electrones de valencia: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo mismo hacemos con el otro oxígeno: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los oxígenos que no tienen electrón de más, le colocamos también los 6 electrones de valencia: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo mismo para este. Y otra cosa que nosotros sabemos es que el azufre también pertenece al grupo 16, por lo tanto va a tener 6 electrones de valencia. Entonces vamos a poner uno acá y uno acá para que puedan formar enlace con estos oxígenos. De esta manera, los oxígenos ya estos quedan con 8 electrones. ¿Sí? Si contabilizamos esto, quedan con 8 electrones y este también va a quedar con 8 electrones. Al azufre ya le pusimos 2 electrones, le tendríamos que poner 4 más. 1, 2, 3 y 4. Si nos fijamos, el azufre también tiene 8 electrones, por lo tanto, completó su octeto. Es decir, que no va a poder aceptar más enlaces porque si no tendría más electrones. Así que lo que le queda para unirse a los oxígenos restantes es hacer una unión covalente dativa. Vamos a poner de manera más apropiada los electrones del oxígeno de este lado, de manera que este par de electrones ahora los aporta solo el azufre. Así que estos átomos de oxígeno que no tienen el electrón de más van a completar también su octeto, pero a través de una unión covalente dativa. Toda esta estructura yo la voy a poner en un corchete porque es una estructura que tiene carga. Voy a indicar la carga que va a corresponder a esta situación y después voy a agregar el catión, los dos cationes, porque en la fórmula nos está diciendo que son 2 cationes sodio por cada anión sulfato. En este caso lo que se está formando es una sal que es el sulfato de sodio. Y fíjense que dentro de lo que es el anión sulfato, nosotros tenemos enlaces covalentes, tanto simples como dativos, y el anión sulfato, que en definitiva es una partícula cargada, se va a unir al catión sodio mediante unión iónica, que es un tipo de unión, como habíamos visto anteriormente, de tipo electroestática. Entonces, lo que nosotros vimos hasta acá es lo que se conoce como las fuerzas intramoleculares, que son las que se dan dentro de la molécula, es decir, las que van a unir a los átomos, que en definitiva después van a terminar formando a las moléculas o los compuestos iónicos. Ahora lo que vamos a ver son las que se conocen como uniones intermoleculares. Estas son las uniones que se dan entre, ¿sí?, las moléculas. Entonces, como les venía comentando, son las fuerzas de atracción que se van a dar entre las moléculas, son las fuerzas que hacen que los gases no se comporten de manera ideal. No vamos a entrar demasiado en este concepto, ya que gases lo van a ver en la carrera. Estas fuerzas intermoleculares son de mayor magnitud en lo que se conoce como las fases condensadas de la materia, o sea, el estado líquido y el estado sólido. Justamente estas fuerzas son las que van a favorecer dichos estados, y lo que podemos decir como característica fundamental
de estas fuerzas, que son las que van a determinar las propiedades macroscópicas de la materia. Es decir, el punto de ebullición, el punto de fusión, y en cuanto a la magnitud, vamos a ver que son de una magnitud menor que las fuerzas intramoleculares. O sea, van a ser más fáciles de romper, va a ser necesario aportar menos energía para romper este tipo de enlaces. Entonces, nosotros las fuerzas intermoleculares las vamos a dividir en dos grupos. Las que se conocen como fuerzas de Van der Waals, que principalmente se van a dar en partículas que no tienen carga neta, y por otro lado vamos a tener las que se conocen como fuerzas electroestáticas, que estas van a responder, como habíamos visto antes, a fuerzas culómbicas, ¿sí? Las que van a estar asociadas a lo que son las cargas electroestáticas. Y en este caso sí vamos a tener partículas cargadas, similar a lo que pasaba en las uniones iónicas. Pero en este caso, recuerden que ya estamos hablando de uniones entre moléculas. Entonces, dentro de las fuerzas de Van der Waals vamos a tener un primer grupo, que son las que se conocen como fuerzas dipolo-dipolo. Entonces, acá lo que nosotros vamos a tener que definir lo que es un dipolo. Un dipolo es una partícula, ¿sí?, que tiene una carga neta cero, es decir, que va a tener cargas positivas dentro de su estructura, va a tener cargas negativas dentro de su estructura, pero la carga neta, es decir, la suma de las cargas positivas con las cargas negativas, va a ser cero. ¿De dónde va a provenir esta diferencia de carga o cómo se va a formar este dipolo? Que un dipolo es algo que tiene dos polos. Va a venir por la distribución asimétrica de cargas. Esto quiere decir que las cargas positivas y las cargas negativas no van a estar distribuidas de manera simétrica, por lo tanto, esto lo que va a determinar que se formen estos polos. ¿De qué va a depender que se formen estos polos? Bueno, va a tener que ver con la polaridad del enlace. La polaridad del enlace va a depender, como habíamos visto anteriormente, de lo que es la electronegatividad. Entonces, los elementos que sean más electronegativos, cuando se combinen con elementos menos electronegativos, van a tener una mayor tendencia de atraer hacia sí al par electrónico. Entonces, esos electrones, en lugar de estar compartidos de manera simétrica, van a estar desplazados hacia el átomo que tenga una mayor electronegatividad. O sea que hacia ese lado nosotros vamos a tener lo que se conoce como una densidad de carga negativa mayor, porque va a haber más electrones hacia ese lado. Entonces, eso lo que va a determinar que se forme lo que es una molécula polar, por lo tanto esto se transforme en un dipolo, y en este caso el lado hacia donde estén mayormente atraídos los electrones tengamos un polo negativo. La fuerza de este dipolo se va a determinar a través de lo que se conoce como el momento dipolar. ¿Sí? No vamos a entrar demasiado en detalle con el momento dipolar, pero va a ser mayor este momento dipolar cuanto mayor sea la diferencia entre las electronegatividades de los elementos que componen la molécula. Recuerden que siempre esta diferencia dentro de lo que son las uniones covalentes. Acá no llegamos a formar compuestos iónicos porque no tenemos formación de partículas cargadas. Recuerden que la carga neta siempre va a ser cero, o sea, la cantidad de cargas positivas y negativas va a ser la misma. Lo que hay es una distribución asimétrica de cargas. Por lo tanto, al formarse un dipolo, nosotros vamos a ver que estos se van a relacionar entre sí a través de sus polaridades opuestas. Fíjense que el polo negativo va a atraerse con el polo positivo de la molécula vecina. Y a cada molécula la podemos considerar un dipolo. Fíjense que de esta manera también funciona el enlace.
Y como vimos anteriormente, acá también vamos a aplicar lo que es la ley de Coulomb para la atracción entre cargas de signos opuestos. Entonces, siguiendo con lo que son las fuerzas de Van der Waals, vamos a ver las fuerzas que se conocen como dipolo inducido. ¿Qué característica tienen este tipo de fuerzas? Bueno, que originalmente nosotros tenemos un dipolo y que al acercarse a una partícula originalmente neutra, ¿sí? O no polar, lo que va a producir es que, si en este caso expone el polo positivo a esta partícula neutra, lo que va a producir es una separación de cargas. Que esa separación de cargas no se da originalmente en esta molécula neutra, va a atraer hacia esa región de la molécula las partículas negativas. Entonces, lo que se va a formar es un dipolo inducido, lo cual es un dipolo que se forma justamente por la presencia de otra partícula cargada, no es un dipolo propiamente dicho como el que se le estamos nosotros acá acercando para producir la inducción. Entonces, este va a ser otro tipo de fuerzas que va a mantener a las moléculas unidas entre sí. Otro grupo de fuerzas que vamos a encontrar son las fuerzas de dispersión. ¿Sí? Las fuerzas de dispersión se van a generar a partir de la formación de dipolos temporales que se van a inducir en las distintas moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien originalmente la molécula no es un dipolo, este tipo de fuerzas lo que explican es la unión que se da o la condensa, o sea, o el proceso de condensación que tienen ciertas moléculas neutras debido a pequeñas distorsiones que se dan en la nube electrónica de estos compuestos, nosotros vamos a tener la formación de dipolos temporarios. Estos dipolos van a existir por una fracción de segundo, pero al producirse esta distorsión de las cargas, en ese instante va a inducir un dipolo en una molécula vecina. Entonces, si bien estos dipolos que se forman son de duración extremadamente corta, lo que va a pasar es que al formarse muchos y muchas veces en el tiempo, van a llegar a tener una cantidad de fuerza considerable, ¿sí? No tanto por la fuerza en particular de cada uno de estos dipolos temporarios, sino por la gran cantidad que se forma. ¿Y cuándo van a estar favorecida la formación de estos dipolos temporarios? Bueno, cuando la molécula que se forma esté compuesta por átomos de gran peso molecular, o sea que si tienen una gran masa molar, esto lo que va a favorecer es que tengan un tamaño grande y además que tengan muchos electrones. Entonces, cuanto más grande es la estructura y más cantidad de electrones tenga, más fácil es que se formen estas distorsiones en la estructura. Entonces, es más fácil que se generen estos dipolos temporarios. Entonces, esto es lo que va a determinar o lo que va a explicar la unión de muchos de los compuestos que son no polares. Otras propiedades que podemos ver con respecto a las fuerzas de dispersión, ¿sí? Es que, como les comentaba, el gran número que se forma de estas pequeñas atracciones a veces son comparables incluso con lo que serían las fuerzas de unión dipolo-dipolo. Si nosotros nos fijamos acá los puntos de fusión, vamos a ver, por ejemplo, si comparamos estos dos compuestos, vamos a tener el tetracloruro de carbono, que se considera no polar, y en este caso el fluorometano, ¿sí? Que el fluorometano es un compuesto polar. Fíjense que el punto de ebullición del tetracloruro de carbono es 76,5 grados centígrados y el del fluorometano es de menos 78,4. O sea que un compuesto polar tiene un punto de ebullición menor que un compuesto no polar. Recuerden que estas fuerzas intermoleculares, lo que nosotros habíamos dicho,
es que estaban asociadas a lo que son los puntos de ebullición y a los puntos de fusión. Un punto de ebullición más elevado nos está indicando que estas fuerzas intermoleculares son mayores, porque para pasar del estado líquido al estado gaseoso yo tengo que romper este tipo de enlaces. Por lo tanto, cuanto más me cueste romperlos para separar las moléculas en estado líquido y que pasen al estado gaseoso, donde ya las fuerzas de atracción entre ellas son mínimas, yo lo que voy a tener que aportar es muchísima más energía. Entonces, en este caso, lo que se puede ver es que un compuesto no polar, yo le tengo que aportar mucha más energía que a un compuesto polar para pasarlo del estado líquido al gaseoso, lo cual uno no pensaría que fuese así, sino que tendría que aportar más energía al compuesto polar porque son uniones más fuertes. Pero esto lo que quiere representar es el peso de las fuerzas de dispersión. En cuanto a cantidad, pueden equiparar o incluso superar a lo que son las fuerzas de unión de dipolos. También podemos ver el efecto de las fuerzas de dispersión en el punto de fusión en los compuestos donde combinamos, en este caso, al carbono, fíjense que son todos compuestos del carbono, y con hidrógeno, con flúor, con cloro, con bromo. Acá lo que estamos viendo es que cada vez se va combinando con átomos más grandes y de mayor masa molar. Por lo tanto, a medida que aumentamos el tamaño del átomo con el que lo estamos combinando, va aumentando lo que es el punto de fusión. Acuérdense que el punto de fusión es el pasaje del estado sólido al estado líquido. Entonces, cuando está combinado con el hidrógeno, necesito menos energía para que suceda eso. Ahora, cuando el carbono está combinado, en este caso, con el bromo, necesito más energía, lo cual se representa en una mayor temperatura. Esto se explica por la aparición de lo que son, por la aparición de lo que son las fuerzas de dispersión. Fíjense que todos estos compuestos son todos compuestos no polares. Y por último, lo que hay que nombrar es que las fuerzas de dispersión están siempre presentes en todos los tipos de uniones intermoleculares, ¿sí? Más allá de que después puedan ser dipolos, pero el efecto de la dispersión está presente siempre. Un tipo de unión particular que vamos a ver es lo que se conoce como la unión puente de hidrógeno. Esta unión de puente de hidrógeno se va a dar justamente del hidrógeno con el nitrógeno, el oxígeno o el flúor, que son elementos con electronegatividades altas, se van a caracterizar por ser uniones dipolo-dipolo, pero van a tener la característica que van a ser más fuertes que uniones similares que se dan entre los mismos elementos. Digamos que la unión puente-hidrógeno va a ser una unión que, desde el punto de vista de la fuerza del enlace, va a estar a mitad de camino entre lo que son las fuerzas intermoleculares y las fuerzas intramoleculares. Obviamente que no va a ser tan fuerte como las intramoleculares, pero va a ser más fuerte que la mayoría de las intermoleculares. Esto lo que va a hacer es conferirle características particulares a las sustancias que tengan la capacidad de formar puentes de hidrógenos entre sus moléculas. Entonces, ¿qué características va a tener el puente de hidrógeno? Bueno, nosotros habíamos visto de esta manera que se formaba entre el hidrógeno y el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. En este caso vamos a ver representado, por ejemplo, las moléculas de agua van a formar puentes de hidrógeno. En este caso nosotros vemos al fluoruro de hidrógeno reaccionando con el amoníaco, donde vemos el hidrógeno unido al flúor y el hidrógeno unido al nitrógeno, ¿sí? Fíjense, esta es una de las moléculas, la del fluoruro de hidrógeno, esta es la del amoníaco, y acá vemos cómo se forma el puente de hidrógeno entre las dos moléculas. Lo mismo va a suceder acá abajo con el amoníaco y el agua, ¿sí? Esto para que vean las moléculas que pueden servir de ejemplo, como el agua, el fluoruro de hidrógeno o el amoníaco, moléculas que pueden formar puentes de hidrógeno. Entonces, vamos a ver en detalle lo que es un puente de hidrógeno.
Si nosotros representamos lo que es la molécula de agua, vamos a tener dos enlaces covalentes simples y después vamos a tener dos pares de electrones no enlazantes, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos como una molécula de agua. Como el oxígeno es un elemento de electronegatividad relativamente alta, al formar un enlace con el hidrógeno, ese par de electrones compartidos con el hidrógeno va a estar más desplazado hacia el oxígeno. Es decir, que si esto lo representamos por medio de electrones y no de la línea de enlace, lo que vamos a tener que estos electrones van a estar más cerca del oxígeno. Por lo tanto, lo que se va a formar es un dipolo. Por eso la molécula de agua es una molécula polar. Entonces acá vamos a tener lo que se conoce como una densidad de carga negativa. ¿Por qué es una densidad de carga negativa hacia esta zona de la molécula? Bueno, porque se van a concentrar todos los electrones hacia este lugar. Entonces, hacia el lado del oxígeno, nosotros vamos a tener una densidad de carga negativa. Mientras que hacia el lado de los hidrógenos vamos a tener una densidad de carga positiva. ¿Por qué? Porque el electrón o este par de electrones, en vez de estar compartido de manera simétrica, va a estar hacia el oxígeno. Entonces, lo que va a tener hidrógeno es un defecto de electrones. Es como que le van a faltar electrones, porque van a estar desplazados hacia el otro lado. Esto lo que va a constituir, como les dije, es un dipolo, que va a tener una zona positiva, una zona negativa, pero recuerden que los dipolos tienen carga neta cero, o sea que la sumatoria de cargas positivas y negativas dentro de la molécula es cero. Por lo tanto, no va a formar un anión ni un catión. ¿Qué es lo que pasa entonces? Como estos átomos de hidrógeno se quedaron sin sus electrones, van a tener una deficiencia de electrones. Entonces van a tener la tendencia a atraer electrones para completar los que, digamos, de alguna manera se quedó más retenido el oxígeno. Entonces, como estamos hablando de las interacciones del agua con las moléculas de agua, acá vamos a tener otra molécula de agua, una molécula de agua vecina. Que esta molécula de agua vecina le va a pasar lo mismo que vimos en la anterior. Acá va a haber dos pares de electrones, esto me quedó por afuera de la molécula, pero va por adentro, me quedó dos pares de electrones libres. Por lo tanto, ¿qué va a hacer este hidrógeno? Como su par de electrones se lo llevó el oxígeno de su propia molécula, va a salir a buscarlos afuera. ¿Y dónde los va a encontrar? Bueno, en estos dos. Entonces, este hidrógeno va a ejercer una atracción mucho más grande sobre este par de electrones libres de la molécula vecina que en su estado normal cuando tiene los dos electrones que le corresponden. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Se va a formar esto que nosotros denominamos el puente de hidrógeno. ¿Por qué puente de hidrógeno? Porque esto va a unir a dos oxígenos de moléculas vecinas a través de este hidrógeno que funciona como puente. Todos estos elementos que tienen electronegatividades altas tienen la tendencia a quedarse con los electrones del enlace covalente con el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno queda con defecto de electrones y sale a buscarlo en moléculas vecinas. En este caso, nosotros podemos ver que lo mismo pasa con este hidrógeno. Por lo tanto, una molécula vecina de agua podría acá formar otro enlace puente de hidrógeno. Y si queremos verlo de esta manera, acá se podría formar otro puente de hidrógeno y acá podríamos formar otro puente de hidrógeno. Esto quiere decir que en total, como se los indicaba acá, cada molécula de agua, ¿sí? O sea, si esto es una molécula de agua, puede formar 4 puentes de hidrógeno con 4 moléculas de agua vecinas. Esto es lo que hace particularmente diferente al agua de otros compuestos similares. ¿Sí? Al poder el agua o la molécula de agua formar puentes de hidrógeno con moléculas de agua vecina,
lo que hace es que tenga alto punto de ebullición, alto punto de fusión, que tenga un alto, o sea, un elevado calor específico. Son todas propiedades que otros compuestos de estructura similar no tienen porque no pueden formar los puentes de hidrógeno. Entonces, a modo de reforzar el concepto, si nosotros tenemos la molécula de agua, y consideramos al oxígeno de esta molécula de agua, nosotros vamos a tener que el oxígeno de esta molécula de agua va a tener dos uniones, ¿sí? O sea, dos uniones covalentes simples con el hidrógeno. O sea que serían esta y esta. Son dos uniones covalentes simples con el hidrógeno. O sea que estas van a ser uniones, como decíamos nosotros, intramoleculares. Y como digo siempre, considerando este oxígeno central, nosotros vamos a tener, o sea, este oxígeno se va a unir a hidrógenos, a dos hidrógenos de moléculas vecinas a través de puentes de hidrógeno, o sea, va a formar, siempre estamos tomando de referencia este oxígeno. Este oxígeno va a formar dos puentes de hidrógeno, ya que tiene dos pares de electrones no enlazantes, va a formar dos puentes de hidrógeno con hidrógenos de moléculas vecinas. Recuerden que esto es lo que nos vamos a conocer como uniones intermoleculares. Esto es para que vean la diferencia que se da en una misma molécula, en donde vemos uniones intramoleculares, intermoleculares y en particular dentro de las intermoleculares cómo se forma el puente de hidrógeno en el agua, que para nosotros es una molécula muy representativa desde el punto de vista químico y obviamente desde el punto de vista biológico. Y para ir terminando con lo que es el tema de fuerzas intermoleculares, vamos a presentar lo que son las fuerzas ión-dipolo. En las fuerzas ión-dipolo vamos a tener una partícula cargada, un ión, que puede ser un catión o un anión. Como ven ustedes acá tenemos al sodio y al magnesio, que tienen carga neta, ¿sí? Porque están representados con dos más o más. Acá en este caso tenemos dos cationes. Y después vamos a tener un dipolo. ¿Sí? Que el dipolo, recuerden que no tiene carga neta, solo se forman sus polos positivos y negativos por una distribución asimétrica de cargas. Pero la suma total de cargas positivas y negativas es cero. Entonces, la fuerza ión-dipolo vamos a tener representada de una manera característica cuando nosotros disolvemos una sal o un compuesto iónico en agua. Y el agua va a actuar como dipolo y los iones provenientes del compuesto iónico, en este caso podría ser la sal, se van a unir a uno de los polos del dipolo, que es lo que nosotros vemos acá. Si tenemos el sodio con carga positiva, se va a unir al polo negativo del dipolo, y si tenemos, en este caso, el anión ioduro, se va a unir al polo positivo del dipolo. Esto es lo que explica también la hidratación de los iones metálicos en el agua, ¿sí? Como el extremo, si nosotros estamos hablando del sodio, el extremo negativo del agua, o sea, el que corresponde al oxígeno, se va a exponer a lo que sería el catión positivo del sodio, que es lo que representa en esta estructura. Y de manera análoga a como habíamos visto anteriormente, las fuerzas dipolo inducido, en este caso vamos a tener las fuerzas ión dipolo inducido, que las tenemos que interpretar de la misma manera. En este caso tenemos una partícula con carga, que puede ser un catión o un anión. En este caso, como ejemplo, elegimos el catión, el cual, al acercarse a una molécula que originalmente no era un dipolo, por efecto de la inducción y lo que produce es la separación espacial de cargas, la transforma en un dipolo. Claramente que este dipolo es un dipolo inducido porque cuando yo retiro la influencia de este catión, vuelve al estado neutro. Entonces, de esta manera terminamos de ver el tema que corresponde a las fuerzas intermoleculares, que lo más importante de estas fuerzas es que van a estar involucradas en lo que son los cambios de estado y también en determinar el estado de agregación de la materia. Cuanto más fuertes sean las fuerzas intermoleculares,
mayor atracción va a haber entre las moléculas que componen a la sustancia y por lo tanto van a estar favorecidos los estados líquido o sólido. Mientras que cuanto más débiles sean estas fuerzas intermoleculares, se va a favorecer en mayor medida el estado gaseoso. Y de todas las fuerzas que nosotros estuvimos viendo ahora, una de las más importantes desde el punto de vista conceptual, y tiene que quedar bastante clara, es la unión puente de hidrógeno, ya que va a explicar muchas cuestiones asociadas a procesos biológicos como lo que es la unión entre las cadenas de ADN, cierta interacción entre aminoácidos, también lo que está relacionado con cómo se forman las estructuras de las proteínas. Todos estos conceptos que ustedes están viendo ahora, más adelante los van a retomar y los van a aplicar a cuestiones relacionadas con la biología, la biotecnología, las enzimas, las proteínas, los nucleótidos, el ADN, su estructura, cómo se forma y cómo interacciona con el resto de las moléculas. Por lo tanto, con esto cerramos este tema y damos por finalizado el temario del curso.